Mob Psycho es una obra que nunca teme en retratarte los problemas más cotidianos de una vida ordinaria y trasladarlos a un personaje que debe aprender a forjar su propio camino sin depender netamente de sus poderes. En este caso, Mob es un recipiente de un poder tan inmenso que no existe un solo ser en el planeta o el universo que logre equiparársele. La cosa recae no tanto en sus poderes, que lo posicionan como un ser prácticamente omnipotente, sino en la mentalidad que éste carga, en cómo va a utilizar esos poderes, sobre qué es que los está usando y qué quiere lograr con ellos. Y durante la primera temporada de Mob Psycho, la historia se encarga de exponerte los conflictos adecuados para vincular al protagonista al mensaje de la misma mentalidad, y esa es la esencialidad. Nadie en este mundo es esencial. Por más poderoso que seas o hayas nacido con el potencial más grande que existe, sigues siendo una persona ordinaria, ya que al final, el valor que tienes como persona la pueden definir tanto tus acciones como tu propio criterio. Entonces, en esta primera temporada es que Mob no deja en ningún momento de aprender el lugar que le corresponde. Llega a tener un mentor que le inculca la buena voluntad o hasta valores universales que con el tiempo se han ido deteriorando, para que Shigeo desee con toda su alma vivir una vida alejada de todos esos problemas y lidiar con una adolescencia tranquila y corriente. Claro que no temería en usar sus poderes para actuar de acuerdo a su código personal, pero gracias a todo lo que ha aprendido, es que de manera natural pasa de ocupar un sitio alejado o de apoyo a ser parte de la conversación principal, a realmente darle un valor a las acciones que hace con las personas y estas con él, a tener en pocas palabras un cariño y admiración por parte de las personas que antes no veían algo especial en él. Para esto es que el primer capítulo de la segunda temporada, al cual ya le hicimos un video hace tiempo, cumple una función específica al darle ese empujón final a Shigeo para que se convierta finalmente en el protagonista de su propia vida, no del manga, no del webcómic, no del anime, simple y llanamente de su vida, que se dé un tiempo para valorar todo lo que posee en cuanto a significado emocional y que vaya aprendiendo a dedicarse solo para él. Por eso es que la subtrama de Mesato, en donde intenta convertir a Shigeo en un verdadero símbolo que inspire admiración, respeto o poder, de cierta manera sí se consigue con las lecciones que va teniendo el chico, pero no de una forma tan estrafalaria como lo hubiese hecho Teruki en su momento. Shigeo avanza a su propio ritmo sin la necesidad de desentonar su camino o al de otros. Por algo es que durante toda la segunda temporada no habrá una sola problemática que no sea empleada para hacer crecer al protagonista. Es que es lo opuesto en la primera, en donde él es quien de manera inconsciente hacía crecer al resto de personas, siendo un lindo detalle el priorizar todo su entrenamiento físico y vincularlo a algo tan mundano pero importante para Shigeo como lo es una declaración de amor. Y hacer esto con él era necesario para que de a poco fuese formándose un carácter propio, en el que más que valorarse como persona, se valoraría como alguien que puede aportar algo bueno. El problema, entre comillas, es que este crecimiento tan rápido también le hacen ver lo valioso que puede ser su tiempo personal, lo que nos lleva a la más grande de sus problemáticas en esta temporada. Sin miedo a equivocarme, considero que Shigeo en esta temporada demostró un crecimiento tan increíble al momento de soltarse de todas sus ataduras y finalmente ser el protagonista de su propia vida, con un pensamiento que, si bien fue inculcado por Reigen, el que le termina por dar sentido es el mismo Shigeo. Imaginen la percepción que este chico ha adquirido sobre los matices morales, que se comienza a cuestionar verdaderamente sobre la naturaleza tanto de espíritus como de humanos, ya que al ser una metamorfosis y esencialmente la misma energía, lo que Shigeo siempre termina por valorar es el tipo de actitud que tienen no solo con él, también con el resto del mundo. Él entiende que cada ser tendrá sus circunstancias para actuar de manera altanera y arrogante, o ser una familia tranquila que no desea otra cosa más que pasar el resto que no pudieron aprovechar en vida. Y esto no es que haga ver al chico como una persona inocente o un pan de canela, es que tiene el contexto de todo lo pasado en la temporada 1, donde las mayores amenazas nunca fueron los espectros, sino la corrupción humana que buscaba siempre alzarse de manera omnipotente, y que ahora vea cómo hay espectros que él no comprende del todo, como la vieja del lago o hasta una familia inocente. Analiza las reacciones de las personas que solo se dedican a ver con malos ojos la existencia de los espectros, o peor aún, que utilicen ese poder para hacerle daño a las demás personas, cosa que se nos comentó antes, pero el aprovecharse de un espectro o usar ese estado para tener una vida más fácil le resulta insultante.
Esta nueva mentalidad del chico no solo lo involucra de una manera más directa con la trama, sino que le ayuda a diversificar las mentalidades de las personas y los espectros. Por eso es que aquel suceso con la niña poseída le funciona como un conducto hacia lo que significan sus poderes y el mismo uso ante la crueldad de la gente, ya que ponerlo en una situación deplorable le demostró que cada persona puede tener un límite, y eso es bastante humano si consideramos todo el sufrimiento que tuvo que atravesar en dicha ilusión, principalmente porque no tendría a alguien que lo apoyase. Y si Shigeo no lo notaba es porque él no es que se sienta apoyado, es tan altruista que solamente piensa en el resto de personas y en lo que les puede aportar. Por eso es que las palabras de Oyuelo cargan con un gran simbolismo al decirle que no tirase todos sus esfuerzos a la basura y que había gente que lo admiraba como su hermano, o el apoyo incondicional de su club de físico-culturismo, que por cierto son unos dioses. Todo esto son lo que lo hace entrar en razón, pero al mismo tiempo no quiere ganar por medio de la fuerza o depender netamente de sus poderes, porque si no se pone al mismo nivel, entonces no podría generar un verdadero cambio en las personas. Y por muchas cosas es que esta victoria de Mob es una sumamente valiosa, ya que le demostraron que cambiar a las personas sí es posible. Claro que él puede ser una bomba de tiempo, y eso se demostró cuando vio la falsa muerte de sus padres. Shigeo acá adoptó un semblante crudo que estaba dispuesto a todo con tal de vengarse de lo que le hicieron a su familia. Pero una vez que se tranquilizó y descubrió el plan de su hermano, comenzó a darse cuenta que las acciones del grupo antagónico no eran más que simples súplicas por llamar la atención, y que su líder Suzuki no tuvo o no supo valorar en este caso todo el apoyo que sus seres queridos le quisieron dar. Dios, es que el mismo tipo intentó matar a su propio hijo por hambre de poder descomunal. Y la pelea final no es que cargue únicamente con la epicidad del momento o el nivel de producción, es que Mob está luchando contra aquello a lo que él podría haberse convertido de no contar con sus amigos. Por supuesto que carga con una ira acumulada contra Suzuki, pero no por eso va a ignorar a una persona que tristemente se cegó por la ambición. Y no es que Mob venza por el poder de la amistad, es que ni su mismo poder fueron suficientes para eso. Pero lo que sí fue suficiente fue todo el aprendizaje y sabiduría que forjó en toda esta temporada, diciendo que él puede vivir con cada decisión sin arrepentimientos. Porque después de todo, él es el protagonista de su propia vida, logrando tocar el corazón de Suzuki, el cual ahora se da cuenta de su error, todo sin sentirse forzado o algo parecido. Es que en serio, esas palabras y enseñanza le lograron poner los pies en la tierra, y se resuelve con aquello. Creía que desprestigiaba sus esfuerzos, dándole un giro al hecho de que las cosas más simples pueden ser suficientes para llenar tu alma si sabes vivir como una excelente persona. Y que conste que la mayoría de estas lecciones Shigeo las aprendió por su propia cuenta. Reigen en esta segunda temporada cumplió el mejor papel de todos, ya que hizo girar el conflicto principal de Shigeo, y fue el que se encargó de validar las acciones del villano de turno. Pero antes de llegar a eso, tenemos que hablar sobre la maravillosa perspectiva que adquirió a base de su misma arrogancia y autoperdón. Todos conocemos bien el modus operandi y mentalidad que carga este sujeto. Es alguien que se gana la vida aprovechándose de la susceptibilidad de las personas, que es alguien orgulloso y una persona sumamente templada cuando se trata de carácter. Pero ese mismo estilo de vida le ha conferido ni más ni menos que una burbuja llamada zona de confort. Y por consiguiente, este sujeto ha adquirido un ápice significativo de arrogancia. No es que de un día para otro se vuelva alguien engreído, es que esa actitud nació por y para su misma vocación. Todo claro, debido a que Shigeo está con él. Me llama la atención que luego de los sucesos de la primera temporada, en donde él siempre valoró más la integridad de Shigeo y lo animaba a ser más social, ahora es cuando comienza a ser una persona egoísta que no quiere perder a su gallina de los huevos de oro. Por eso es que la simple acción de crearse una página web para recibir trabajos fue una acción tan premeditada como miserable de su parte, porque al abrir más oferta, la demanda se incrementa a tal punto de que Shigeo ya no tendría tiempo para sí y sus amigos. Pero esto a Reigen no es que no le importe, es que la actitud de Mob le hace creer que está mintiendo y que el egoísta en realidad es otra persona, porque conociendo su personalidad, asegura que dichos amigos no hacen más que aprovecharse de la inocencia y buena fe del chico. ¿Qué nos quiere decir esto?
pues que Reigen con esas palabras está intentando mantener a Mob encapsulado en la misma burbuja sin permitirle crecer como persona. No por nada, él mismo se asombra de la forma en la que Shigeo comienza a tener una noción propia sobre lo que es correcto y a quienes debe ayudar. El ejemplo de la familia fantasma es el que más me gusta con Reigen, porque él mismo no quería meter a Shigeo en esto por lo ridícula que era la petición. Imaginen solo el nivel de compromiso, que una persona como Reigen está diciendo que es una solicitud estúpida, para luego temerle de manera inconsciente al crecimiento de Mob de manera mental. Por esto es que su mismo mecanismo de defensa es uno que pasa de enseñar a directamente atacar, y que una persona la cual es considerada como la mejor persona del mundo por Shigeo le diga tales palabras inevitablemente crean una grieta en el pecho del chico, fracturando la relación de ambos al no contar con los mismos intereses personales. Y esta es una monstruosidad de guión, porque mientras en la temporada 1 el máximo exponente de la enseñanza reflexiva era este sujeto, acá no es más que un simple niño que ya no puede disponer de su juguete favorito. Y no es que haya sido una regresión o algo por el estilo, sino que se quedó atrás. Shigeo estaba superándose capítulo a capítulo, aprendía nuevas cosas, se formaba un carácter y entonaba su propia moralidad, mientras que Reigen simplemente se estaba quedando estancado en una zona de confort. Esto como consecuencia supuso que Reigen fuese expuesto tanto a nivel social como a nivel intrapersonal, y el detonante de todo es su mismo orgullo, ese sentimiento que en su cabeza le hacía creer que el talento de Shigeo solamente le pertenecía a él, por ser una de las fuentes más grandes de su energía, si hasta prácticamente se atribuyó sus hazañas debido a las lecciones y aprendizajes que le había dado al chico, y como arrogancia, Reigen decide no mostrar nada de sus carencias, y seguir jugando a ser un psíquico pese a las consecuencias de poder ser expuesto como un simple farsante. Y teniendo todos los ojos en la mirada pública sin nada a su favor, es cuando finalmente se da cuenta de su error, no por arte de magia o algo parecido, sino porque él mismo se cuestiona que no va a perder nada de nada, porque en principio no tiene nada. Dejó un trabajo estable persiguiendo un sueño usurero, aburrido de la vida monótona, estuvo a punto de desistir en ese emprendimiento y comenzó a preguntarse qué diablos iba a hacer con su vida, qué es lo que significaba ser alguien y qué clase de huella es la que podría dejar en el mundo. Y si bien pudo ayudar a un niño pequeño con problemas de identidad y rumbo, él no vio esa acción como algo gratificante, sino que solo vio el beneficio que traerían sus poderes. Por esto es que él mismo acepta que estuvo equivocado en todo y que su mayor orgullo no debería ser su negocio, sino su mismo discípulo y todo aquello que ha conseguido ya sea gracias a él o de manera personal. Por esto es que esas palabras donde ambos validan su relación como estudiante y maestro son una joya sin más, porque mientras Reigen acepta el camino que Mob ha hecho a base de sacrificios, Shigeo simplemente le dice que lo ha sabido todo el tiempo sobre la verdad de Reigen, de que él es una buena persona. Y esta catarsis de Reigen no se obtiene porque Shigeo no haya mencionado la falta de sus poderes. Es grandiosa porque Shigeo lo está valorando directamente como una persona. Y si para Mob él ya es alguien, entonces no le debe nada a nadie y puede sentirse satisfecho con la vida. Cierto es que en la parte final de su participación brilló porque ahora más que nunca estaba apoyando cada decisión de su alumno, dices entrenar, tranquilizarlo con el tema de sus padres y hasta defenderlo del villano de turno, el cual por cierto tiene una relación increíble con el mismo Reigen, porque si bien tienen aptitudes y moralidades opuestas, las ambiciones de ambos y el carácter es prácticamente el mismo. No por nada Suzuki sí cumple con las fortalezas que Reigen resaltaba para ser un poderoso villano en la primera temporada, ya que esa ansia de dominar el mundo no es que solo se la crea y ya, es que es capaz de lograrlo. Pero él mismo se dedicó gran parte de su vida a conocer el mundo, saber si este era digno de su gobernanza y demás cosas. Suzuki con esto es, por así decirlo, el Reigen que sí tiene poderes, pero que nunca tuvo la oportunidad de una catarsis como si la tuvo el maestro, porque aunque fuese igual de benevolente y ayudase a las personas en situaciones difíciles, él no quería que crecieran por sí mismas, solamente quería controlarlas. Y la trama de Mob no es que te lo diga de manera sutil, es que te lo muestra con el mismo trato que Reigen tiene a sus iguales, porque para empezar, ya los ve como tales. Es que también te lo demuestran una vez que la obra concluye, dándote esa muestra de que Reigen le consiguió empleo a una persona que necesitaba ser apoyada, más que ser escuchada y utilizada. Y por esto es que al menos para mí, Reigen en esta segunda temporada fue la pieza más brillante de su obra. No por nada, la misma fue resuelta gracias a su egoísmo inocente con esas semillas de brócoli.
uniéndose todo lo que nos mostraron en un único punto y convirtiéndola en una absoluta obra maestra.